presentación. Bienvenidos al curso de Sismología Aplicada 4101, GF 4101. Estábamos discutiendo con los estudiantes al inicio de esta clase, y para tomar un tema lo que deben hacer es postear un mensaje en el foro con los integrantes del grupo y el tema que quieren hacer. De esa manera, cuando aparezca ya en el foro el grupo y los integrantes, va a quedar establecido qué trabajo van a ir realizando. ¿Ok? De esa manera, aquellos que todavía no eligen tema van sabiendo inmediatamente cuáles ya quedaron descartados. Antes de iniciar la presentación de hoy, ¿hay alguna consulta, alguna duda? No habiendo consultas, voy a iniciar la presentación de hoy. Ahí estoy. Bien, lo que veremos ahora esta tarde es, hablaremos sobre los métodos de ondas superficiales, su ventaja y desventaja, y algunas comparaciones con otros métodos como son los sondajes. Nos enfocaremos ahora solamente en los métodos de ondas superficiales y la inversión, dejando de lado un poquito el otro tema que existe en este curso, que es la razón espectral de la componente horizontal sobre la vertical, debido a que ella la vimos hasta la saciedad en las presentaciones anteriores. Por lo tanto, ahora nos vamos a concentrar en ondas, y en este caso en las ondas superficiales, más allá de las ondas de cuerpo. Bien, hablaremos nuevamente un poquito del efecto de sitio. Va a ser cortito, se los prometo. Voy a poner solamente la película, que a mí me encanta, y nuevamente tratar de motivar esta presentación, y después hablaremos de las propiedades de las ondas superficiales. A continuación hablaremos de los métodos, estos métodos de ondas superficiales, que es un procedimiento que tiene 4 grandes etapas. Aparecen ahí el terreno, la generación de los datos, estimación de las curvas de dispersión a través de distintos métodos, y finalmente lo que le llamamos la inversión, que es el paso de las curvas de dispersión hasta un modelo de capas de velocidades, que es usualmente el producto final de este proceso. Terminaremos esta presentación con algunos ejemplos de casos reales y algunos comentarios finales. Como discutimos anteriormente, el efecto de sitio es aquel fenómeno en el cual las ondas son modificadas debido a cambios en el tipo de suelo a medida que se van propagando por el suelo. Aquí vemos una caricatura donde tenemos 3 tipos de suelo: suelo duro o roca, suelo blando y suelo muy blando y saturado. Vamos a ver el paso de las distintas ondas. Primero estará la onda P, a continuación vemos la onda S, y de estas caricaturas de los sismogramas vemos que hay un cambio no solo en la amplitud, sino que en el contenido de frecuencia, viendo que aumentan los periodos de las ondas. Y esto se ve claramente expresado en las ondas superficiales, como disminuyen la velocidad y tienen una amplitud mucho mayor y un contenido de frecuencia tirado hacia los periodos más largos. Entonces, si bien esta es una caricatura, estas observaciones se han visto en la realidad, como veremos en un ejemplo de 2 registros reales tomados a una distancia similar de la fuente, pero en suelos completamente distintos entre roca y sedimento suelto. Quiero volver a recalcar la diferencia no solo en amplitud de los registros, sino que en el contenido de frecuencia, observándose periodos mucho más largos en el caso de sedimentos sueltos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos de las ondas sísmicas, vamos a tener 2 tipos: las ondas de cuerpo, que viajan dentro de un cuerpo sólido, en la forma en que se propaga la energía dentro de un sólido, cualquier sólido. Y en segundo lugar vamos a tener lo que se denomina las ondas superficiales, siendo estas ondas fenómenos, objetos que se propagan en una transición fuerte, en un contraste de impedancia. ¿Por qué hago relevancia en esto? Porque, bueno, un primer contraste de impedancia lo tenemos cuando tenemos el salto del suelo o roca y el aire.
Ahí tenemos un contraste de impedancia muy fuerte entre la rigidez del suelo y la rigidez del aire. Pero también existe un contraste de impedancia mucho más fuerte que este, que se da en el contacto entre el núcleo y el manto. Es más grande este contraste, este cambio de rigidez existente entre el núcleo y el manto que el que existe entre la superficie, la corteza y el aire. Y es en este contraste de impedancia donde también se generamos, podríamos hablar de ondas superficiales u ondas difractadas, que se van a propagar en la interfaz entre el núcleo y el manto para después volver a salir a la superficie. Estas ondas se pensaban que rebotaban en una de las capas que le llamaban D doble prima y formató un área de estudio dentro de la física del interior de la Tierra para caracterizar el contacto entre el núcleo y el manto. Es muy entretenido, tiene que ver con la dinámica de terrestre. Por ¿Profe? lo tanto, consulta, sí. Ay, disculpa que lo interrumpió. ¿A qué se refiere cuando dice cambio como drástico de impedancia? Como impedancia en sismología, ¿a qué se refiere en particular? Excelente pregunta, Felipe. La impedancia en sismología se define como el producto, la raíz cuadrada del producto entre la densidad y la rigidez. Y esta rigidez está representada en realidad es la densidad producto con la velocidad de onda S. Así se define la impedancia. Y ahí, bueno, tú tienes cambios en la densidad, que es importante, la densidad entre el suelo y el aire, pero son mucho más dramáticos los cambios en rigidez, la constante eh, K, que es la constante de rigidez de los materiales. ¿Respondo Ok, a tu profe. pregunta? Sí, muchas gracias. Eh, generalmente me pongo a hablar bastante rápido, pero si tienen una duda, por favor, interrúmpame nomás, pregunten porque muchas veces es más fácil utilizar el apoyo visual que tenemos acá. Acá vemos un ejemplo de lo que son la diferencia entre las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Acá, al inicio del registro, tenemos la llegada de la onda P en ondas de cuerpo. Un poco más adelante vamos a tener la llegada de la onda S, probablemente acá. Y aquí, estas grandes amplitudes son las ondas superficiales, que son de mucho mayor rango que las ondas de cuerpo, porque van atenuándose proporcionalmente con el cuadrado de la distancia entre el hipocentro y el punto de observación. Mientras que las ondas de cuerpo, las ondas tanto P como onda S, se atenúan con el cubo de la distancia. Se atenúan mucho más rápidamente con la distancia. Ya por eso generalmente las mayores amplitudes en un registro se generan eh, por el producto de las ondas superficiales. Una gran propiedad que tienen las ondas superficiales es que ellas son dispersivas. ¿Qué es esto? La dispersión es que la velocidad de propagación de la onda depende de la frecuencia como aparece en este gráfico. Esto es un gráfico de dispersión donde vemos que para distintas frecuencias la velocidad varía. En este caso podemos ver que en general la velocidad disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Eso es típico de la dispersión observada en la superficie terrestre. Pero en cualquier caso les quiero hacer énfasis en esto, que la velocidad en que la onda se propaga depende de su frecuencia. A frecuencia más alta avanza más lento, o dicho de otra manera, periodos más largos, más menores frecuencias, tienen mucha mayor velocidad. Y esto lo podemos ver acá. Fíjense que tenemos la llegada de periodos más largos y a medida que va transcurriendo el tiempo, estas son ondas que se demoran más en llegar, la frecuencia aumenta. Entonces tenemos un cambio en el contenido de frecuencia en el registro porque van llegando trenes de onda que demoran mucho más en llegar para distintas frecuencias. Vemos otro ejemplo acá. Esto es un registro real tomado del libro de Weissation del 2010 y vemos que existe un claro cambio de frecuencia. Acá vemos los periodos más largos, llegan primero y a medida que avanza el tiempo me demoro más, las ondas se demoran más en llegar porque son más lentas, todas ellas se generan en el hipocentro, la distancia fija, lo que varía es en la velocidad, por eso se demora más, a medida que voy
va transcurriendo el tiempo, comienzan a llegar las ondas de periodo más corto o mayor frecuencia. A lo largo de toda esta presentación voy a estar hablando, saltándome todo el tiempo entre frecuencia y periodo, por si tienen alguna duda, y a veces me equivoco, los mezclo, pero voy a tratar de en esta oportunidad estar más concentrado. ¿Ok? Pero vemos que la dispersión de las ondas superficiales es un objeto que se observa y se ha observado por mucho tiempo en los registros reales de terremotos. Un aspecto súper interesante de ello es que no solo tienen las velocidades distintas, sino que longitudes de onda distintas habitan en sectores distintos de la superficie. Nos vamos a concentrar solamente en el contraste de impedancia entre la roca y el aire. Es así como longitudes de onda más cortas habitan la parte más superficial del suelo, como aparece en esta caricatura. Una longitud de onda más larga habita en una zona un poquito más profunda. Y de esta manera vemos que la velocidad depende de la longitud de onda. Esto es un medio homogéneo, la velocidad es la misma para los dos casos, entonces es bastante fome. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un medio heterogéneo? Cuando tenemos cambios en la velocidad con la profundidad. Vemos que la primera onda, que habita en la parte más superficial, tiene una cierta velocidad, pero a medida que aumento la longitud de onda, esta comienza a incorporar más, a tener mayor influencia en profundidad, involucrando el medio más profundo que tiene una mayor velocidad. Entonces, fíjense que la primera onda, la onda de periodo corto, de longitud de onda corta, tiene la velocidad de la capa superficial, no ve la profunda. En cambio, la onda de periodo más largo ve la superficial, pero comienza a ver parte de la profunda y tiene una velocidad un poquito más cercana a la profunda, pero entre medio de ambas. Y de esta manera explicamos la dispersión, porque las distintas longitudes de onda van involucrando columnas de suelo cada vez más profundas a mayor longitud de onda. La longitud de onda está directamente relacionada con la frecuencia a través de esta fórmula muy sencilla. Acá estamos hablando de velocidad con la letra B, pero para el resto de esta presentación ocuparemos la letra C para representar la velocidad, y es igual a la longitud de onda partido por la frecuencia. Para una cierta frecuencia y longitud de onda tenemos la velocidad, por lo tanto podemos jugar con estos tres parámetros indistintamente, hablando de frecuencia o longitud de onda. ¿Ok? Bien, vayamos a los métodos de ondas superficiales. Estos métodos que vamos a comenzar ahora se volvieron populares a más o menos unos 10 años. De hecho, todos ustedes parece que son del área más bien de la geofísica, pero en ingeniería civil, por si hay algún infiltrado. Están siendo bastante populares y de hecho ahora les cuento que vamos a sacar una norma chilena para estimar velocidad de onda S utilizando métodos de ondas superficiales. Entonces esto está súper hoy en día y hay mucho trabajo que se está haciendo. Bueno, estos métodos, todos estos procesos, todos los que veremos en este curso, tienen 4 grandes etapas en su desarrollo. En primer lugar, realizar las mediciones en terreno, donde vamos a disponer los geófonos con una cierta geometría, vamos a registrar mediciones pasivas o activas y vamos a generar un conjunto de datos como aparece en el punto 2. Estos datos pueden ser de distintas características dependiendo fuertemente de qué es lo que medimos en terreno. En segundo lugar, dependiendo de la geometría del terreno y de los datos, vamos a generar las curvas de dispersión con los métodos que concentraremos en este curso. Este curso, debido a la duración que tiene y, bueno, en este caso que ya estamos realizando de manera virtual, nos vamos a saltar el terreno, los datos se los vamos a proporcionar nosotros y nos vamos a concentrar en los puntos 3 y 4, que es estimar las curvas de dispersión y a partir de ellas obtener un perfil de velocidades a través de un método de inversión que nos va a dar el espesor y la velocidad de onda S para un conjunto de capas discretas. Con este perfil de velocidades vamos a dar por resuelto el problema y este perfil de velocidades, les cuento, lo van a ocupar para
la segunda parte de este curso, o lo que le hemos llegado a llamar el módulo 2, donde van a generar registros sintéticos. ¿Ok? Por lo tanto, los métodos de ondas superficiales tienen estas 4 grandes etapas: terreno, trabajo de gabinete con los datos, generar las curvas de dispersión y después de la dispersión pasar a el perfil de velocidad a través de un método de inversión. Vamos a ver estos 4 puntos a lo largo de esta clase, viendo los distintos métodos que nos convocan. En el terreno acá, bueno, nos vamos a perder esta parte, no vamos a poder salir de paseo, pero básicamente vamos a terreno y posicionamos los geófonos, los que registran el movimiento del suelo, con una cierta geometría, como aparece en esta figura. Las geometrías son generalmente diseñadas en gabinete y se busca determinar las propiedades del suelo, que sabemos que están las propiedades dinámicas íntimamente ligadas con la potencialidad de generar daño. Acá vemos otra figura de la disposición de los registros en terreno. En el terreno vamos a hacer, tenemos varias posibilidades: hacer arreglos unidimensionales en los cuales se fijan todos los sensores están sobre una línea y pueden tener un espaciamiento constante, como aparece en esta figura superior, o un espaciamiento variable, dependiendo de qué es lo que yo quiera realizar. Y también podemos realizar arreglos bidimensionales, donde no todos los geófonos están puestos en una línea, sino que en 2 dimensiones, como aparece acá, con este que los colegas aquí vemos están parados sobre 2 ejes, que le llamamos un volantín, o en un círculo, como aparece en nuestra figura. Entonces, del terreno vamos a hablar de arreglos unidimensionales o arreglos bidimensionales, y vamos a tomar registro de esta información. Los volantines aparecen 2 círculos que van a ser importantes para posterior. Con respecto al terreno, la geometría que vamos a utilizar va a depender del tipo de métodos que vamos a utilizar para procesar los datos, pero además de qué características queremos extraer del sitio que estamos analizando. Para los arreglos vamos a generar, existen 2 dimensiones que son muy importantes, que nos ligan, nos van a decir qué tipo de información puedo extraer. La primera es la máxima apertura entre cualquier par de geófonos de mi arreglo unidimensional o bidimensional. Acá tengo solo ejemplos bidimensionales, pero lo mismo ocurre para un arreglo unidimensional. Entonces, es la máxima distancia entre cualquier par de geófonos existentes. Y en segundo lugar, el otro parámetro que me importa es la mínima distancia entre cualquier par de geófonos. Con estos 2 parámetros me van a definir el rango de profundidades que voy a poder conocer. La menor distancia me permite discriminar la resolución a poca distancia, a pequeña profundidad, y la máxima apertura me habla de la máxima penetración que voy a obtener. Dicho de otra manera, si yo hago un arreglo de 50 metros, voy a poder alcanzar a penetrar hasta 50, digamos 75 metros de profundidad. No voy a poder llegar a ver las velocidades que ocurren a 500 metros de profundidad, sino que para eso tengo que hacer arreglos de mayor apertura. De la misma forma, si tengo un espaciamiento entre mis estaciones del orden de kilómetros, no voy a poder resolver con alta resolución lo que ocurre en la capa más superficial, porque no voy a ver esas longitudes de onda. ¿Ok? Sobre los datos, en general, ya sabemos la geometría unidimensional o bidimensional, con ciertos parámetros: máxima apertura, mínimo espaciamiento entre los geófonos. Y con respecto a los datos, básicamente vamos a responder una pregunta. Si ellos son de carácter activo, como aparece acá, se genera una fuente activa, la cual se genera cerca del geófono 6 y se va propagando a lo largo del arreglo, disminuyendo amplitud con la distancia, o arreglos de mediciones de carácter pasivo. Son 2 tipos de datos voy a manejar, y dependiendo de su naturaleza es el método que voy a emplear para los análisis. Entonces, los datos los vamos a dividir solamente en datos activos o datos de carácter pasivo. Pasivo significa que yo no genero una fuente puntual, sino que simplemente mido el ruido ambiente.
El ruido ambiente, dependiendo del método, tiene que cumplir ciertas características. La fuente activa es que yo genero algún tipo de distribución de energía, probablemente, por ejemplo, con un martillo, golpeo el suelo o una explosión. ¿Ya? Entonces, realizamos el terreno, tenemos clasificado nuestros datos y ahora vamos a proceder de pasar de los datos a las curvas de dispersión, como vimos al inicio de esta presentación. Existen muchos métodos para obtenerlos, método FK o FKHR, que es uno de los métodos que tienen que presentar, el REMI, que es un método que está dando vuelta por ahí, pero está vetado porque en realidad está muy mal hecho. Nadie va a repetir esa palabra, yo no lo veo en mis cursos porque si bien hay gente que lo dice que lo hace, pero no lo hace y es un desastre este método. Vamos a ver el método de correlación espacial, o SPAC, o ESAC, publicado por Chávez García en 2005, y también existe otro método que tampoco lo vemos mucho porque es bastante caro y se está volviendo cada vez menos usual que el SAS-W o MAS-W. De todos estos métodos, estos son los más populares. Muchas variaciones que existen hoy día básicamente son derivaciones de estos 4 métodos principales y algunos de ellos son bastante parecidos en sí. Algunos de estos métodos los podemos clasificar como métodos de amplitud y otros de fase. Algunos utilizan datos de carácter pasivo y otros activos. Y también algunos de estos métodos son aplicables a arreglos unidimensionales y o arreglos bidimensionales. Les quiero hacer notar que generar un arreglo bidimensional en terreno no es fácil. Por lo tanto, son métodos que funcionan muy bien, pero el trabajo en terreno puede ser un poquito más caro. Lo mismo ocurre con el uso de una fuente activa o pasiva. Es fácil procesar datos activos, pero no es fácil generar una fuente activa que yo pueda registrar en todos mis sensores. Entonces, muchas veces nos inclinamos por métodos pasivos, porque básicamente ponemos los geófonos, empezamos a grabar y esperamos. Entonces, esto depende mucho del trabajo de terreno. Esta tabla es de mi creación. Yo, sí que la pueden distribuir, pero yo la inventé y me encanta. El método de FK es un método de amplitud, al igual que el REMI. El REMI, de hecho, es un FK hecho en el tiempo y el espacio. El método FK funciona con datos activos o datos pasivos y en el caso de ser pasivo utiliza arreglos bidimensionales y en el caso de ser activo puede utilizar arreglos unidimensionales. Aquí debía haber puesto una X también, me faltó. REMI se dice que es un método de amplitud que dice que puede ocupar con casos pasivos, con datos pasivos, pero veremos que no es así y se dice que trabaja con arreglos unidimensionales. El método de correlación autoespacial, al igual que el método de análisis de ondas superficiales, son métodos de fase. Análisis de ondas superficiales es un método activo, SPAC es un método pasivo y no se ha discutido mucho la posibilidad de trabajar con el método de correlación, de autocorrelación espacial con arreglos unidimensionales. Y el problema es que a veces funciona y otras veces no. Pero a priori no lo podemos saber cuándo funciona y cuándo no. Ahí esa parte es media complicada. El método de análisis multimodal de ondas superficiales también dice trabajar con ondas pasivas unidimensional, pero como veremos tiene un problema que genera estimaciones no conservadoras. Entonces, ahí estas interrogaciones son temas un poquito más discutibles, depende del cocinero. Sobre los métodos unidimensionales, básicamente yo tengo una línea de geófonos que habitan en una cierta posición y lo que voy a hacer es registrar un frente de onda, que en esta caricatura lo representan estas 2 barras verticales, el cual va a atravesar mi arreglo de geófonos. Entonces, ¿cómo funciona un método unidimensional? Conozco la distancia porque yo fui y puse los geófonos en terreno y medí la distancia con una wincha. Conozco el tiempo en que el frente de onda pasó porque lo grabé acá,
lo grabé acá y pasaron 3 segundos. Distancia partida por tiempo es la velocidad. Eso lo hago para una serie de frecuencias y así de esa manera obtengo la curva de dispersión para un barrido de frecuencias. Este es básicamente el método SAS-W. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo no controlo la fuente y fuerzo a que pase en esta dirección completamente perpendicular a los arreglos, sino que viene con un cierto ángulo? Este frente de onda va a pasar por el geófono y va a haber el frente de onda va a haber esta distancia de prima que es menor a la real, a la que existe en realidad en estos dos geófonos. Y yo voy a estimar una cierta velocidad de prima, ¿ya? Que es distinta, que va a ser menor a la velocidad real, porque la distancia que recorre realmente la onda es menor. Va a recorrer esta distancia en vez de recorrer el tiempo que la distancia real que ocurre. Por lo tanto, conozco esta distancia, no conozco el ángulo en que el frente de onda pasa, por lo tanto no conozco esta distancia, la distancia de prima, solo conozco la distancia D, que es la que yo medí, y voy a tener una estimación con un tiempo menor, que me va a dar una estimación C estrella mayor que la velocidad real existente en el medio. Por lo tanto, si se fijan, el utilizar arreglos unidimensionales con fuentes que no controlo la dirección de propagación va a generar estimaciones no conservadoras, estimaciones de velocidad que van a ser mayor o iguales a las reales. Y eso ocurre con el método ReMi. Cuando uno procesa en ReMi, pone un arreglo unidimensional, graba ruido pasivo y siempre se tiene que quedar con la menor velocidad. Pero si yo no conozco las propiedades del medio, que es de hecho lo que estoy tratando de medir con este método, no voy a saber si la velocidad es la menor real que existe o simplemente es la menor que yo alcancé a medir en este periodo. Por eso ReMi es un desastre. Y esto ha sido publicado por la gente que trabaja con los métodos de ondas superficiales, como Park y Miller, en los cuales compararon métodos UNDE que trataron de hacer una corrección y se dieron cuenta de esto que yo les hablaba, que lo que ellos medían acá con estos distintos métodos, con correcciones que trataban de hacerle, siempre era mayor que lo que realmente existía en el sitio en cuestión. Por lo tanto, son medidas no conservadoras, vamos a estar midiendo una velocidad mayor que la que realmente se observa en el medio. Entonces, métodos unidimensionales, en caso de ruido, tengan cuidado con eso. Si hacen fuente activa, ustedes controlan de dónde se propaga la energía, por lo tanto, pueden asegurar que tiene una propagación perpendicular a el eje de medición. ¿Ok? Sobre los métodos bidimensionales, el primero de ellos que vamos a hablar es el método de correlación, autocorrelación espacial. Y básicamente este método, publicado por aquí en el año 57, considera un arreglo circular frente al cual atraviesa un cierto frente de onda con un ángulo. Hace la autocorrelación entre cada uno de estos componentes con el centro para ver el desfase, el tiempo que demora, y calcula el promedio en todo un círculo. Este promedio, debido a que asumo que es un frente de onda plano, este promedio va a seguir una función conocida, que es una función de Bessel de orden cero. Ustedes probablemente nunca han escuchado hablar de una función de Bessel, pero es como la función del coseno. Cuando ustedes estaban en el colegio no tenían ni idea qué es lo que era eso, pero uno agarra una calculadora, mete un número y pone coseno y tengo un resultado, está tabulado. Lo mismo ocurre con la función de Bessel. Es una función que decae exponencialmente y oscila, como aparece en esta figura. Esta aquí empieza a oscilar y la amplitud va decayendo algo así como parecido a una exponencial, pero no es así. ¿Ya? Es una función conocida. Por lo tanto, este promedio se comporta como una función conocida y eso significa que lo puedo modelar. Y la variación es la frecuencia con la velocidad y el radio. Yo controlo la geometría, cuando fui a terreno puse una cierta geometría, medí ruido,
filtro para una cierta frecuencia y la única incógnita es la velocidad de propagación de la onda en esa frecuencia. Entonces, la función es conocida y todos los demás parámetros son conocidos. Obtengo la velocidad de propagación para cada una de las frecuencias. ¿Ok? Esa es la filosofía del método de correlación, de autocorrelación espacial. Es un método de fase que calcula el desfase entre los distintos geófonos de un frente de onda plano que lo atraviesa. ¿Alguna consulta? Este es uno, creo que es el primer método, o, no sé, bueno, uno de los métodos que pueden elegir. El otro método es el método FK. También en el temario aparece como FK y FKHR. FK es un análisis en número de onda y en la frecuencia y el número de onda. F tiene que ver con la frecuencia y K con el número de onda. Y es una transformación dual del tiempo y el espacio. F es la frecuencia, el dual del tiempo y K es el dual del espacio. Entonces, tomo una señal que está grabada en el tiempo para distintos sensores distribuidos en el espacio y los transformo a su espacio dual de frecuencia y número de onda. Después voy para distintas frecuencias, voy analizando la amplitud considerando distintas velocidades, distintos números de onda, y cuando esta amplitud tenga un máximo, esa se relaciona con la velocidad real que fue con la que yo medí. ¿Ya? En el caso de acá vemos el ejemplo de un golpe activo, y me faltó algo que después lo vamos a discutir con más detalle. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una fuente activa que yo voy analizando las distintas frecuencias, y este es un golpe activo con mucha energía, en que se ve que tengo una gran cantidad de amplitud, mucho por sobre el ruido, y el segundo es un golpe que se realiza con un martillo, en el cual puede ser afectado por ruido cercano. Entonces, es mucho más fácil ir a terreno y golpear el suelo con un martillo que realizar una fuente activa, por ejemplo, una pequeña explosión, pero los datos de la expresión van a ser de mucho mejor calidad. Combinando ambas, tanto los ensayos de SPAC que aparecen en esta curva gris, con un método pasivo, con datos activos que aparecen con la distinta simbología, voy a construir la curva de dispersión, como vimos acá, la velocidad en función de la frecuencia. Podemos ver que para baja frecuencia, de 8 Hz, tengo una propagación de aproximadamente 700 metros partido por segundo. En cambio, a altas frecuencias del orden de 30 o 40 Hz, tengo una propagación de 400 metros partido por segundo, mucho más lento. Entonces, construimos la curva de dispersión mezclando métodos de fase como SPAC o SAW con métodos de amplitud como FK, ya sea de carácter activo o pasivo. Para esta construcción, nosotros recomendamos generar mediciones pasivas y activas, procesar con todos los métodos de amplitud y de fase y combinarlos, ojalá, como aparece en esta figura, que haya redundancia, que haya superlape de estos 5 métodos que presentamos acá, de manera de tener redundancia. Acá vemos algunos ejemplos de curvas de dispersión, donde hemos unido los datos, los resultados del método pasivo con SPAC, con el método activo con FK, en 2 ejemplos. En general, esto es lo que se observa en la realidad, porque los métodos pasivos tienen mucha mejor penetración y se disipan rápidamente con la distancia. Por lo tanto, es difícil registrar ruido ambiente a alta frecuencia. No se nos observa mucha coherencia. Entonces, para las altas frecuencias se recomienda utilizar métodos activos. Cuando generen sus curvas de dispersión, es importante que tengan cuidado, porque dependiendo del método, ustedes van a poder observar un modo o modos superiores.
las curvas de dispersión tienen que ver son los modos con que el suelo está vibrando y va a vibrar, donde es como una cuerda de guitarra donde tiene el modo fundamental y modos armónicos que yo puedo ir estimulando, presionando la cuerda con alguna distancia. Bueno, esta segunda concentración de energía es un armónico del modo superior y si yo los confundo y los trato de mezclar, voy a estar mezclando peras con manzanas, modo fundamental con modo superior y eso va a hacer que la interpretación de los resultados sea mucho más mala. Cuando vayamos generando nuestras curvas de dispersión tenemos que tener cuidado de trabajar con los límites en los cuales el método funciona bien. Para el caso del SPAC, hay un rango que podríamos hablarlo del sweet spot, donde los resultados son confiables. Para frecuencias menores tenemos baja resolución, no tenemos la penetración, no se observa una función de Bessel ordenada, y para frecuencias mayores tenemos no unicidad, que veremos en las presentaciones con más detalle. Entonces hay que tener cuidado en definir cuál es la zona en la cual los resultados son confiables. Para el caso del método FK, también existe una zona que está limitada y tiene que ver con la geometría del arreglo, ¿ya? Porque lo que hace el método es, toma todas las señales y se va a ir moviendo en el espacio de frecuencia y número de onda. En el primer caso, la frecuencia, vamos a filtrar todas nuestras señales para una frecuencia, digamos 15 Hz. Entonces ahí nos concentramos en una sola frecuencia. Y ahora nos toca trabajar en el número de onda, que es el dual de la velocidad y la longitud de onda. Entonces me voy parando en distintos números de onda y ese está directamente relacionado con una velocidad de propagación. Entonces asumo que el frente de onda se propaga con una cierta velocidad y cuando ese supuesto yo diga, oye, mira, se está propagando con esta velocidad y con esta dirección, eso va a hacer que las señales sumen de manera coherente. Todas van a sumar y van a sumar lo mismo. Por lo tanto, ahí voy a encontrar el máximo valor, la máxima energía, y voy a encontrar la máxima amplitud. Y esa va a corresponder a la velocidad real de propagación de las ondas superficiales para esa frecuencia. Entonces eso se va construyendo a frecuencia a frecuencia. Para cada una de las frecuencias se filtra y se prueban todos los números de onda posibles y se encuentra el que tenga la mayor amplitud, sumando toda la energía de las distintas trazas, y ese me va a dar la velocidad de propagación. ¿Ya? Aquí, como ven, la velocidad es la razón entre la frecuencia y el número de onda, porque ambos son duales del tiempo y el espacio. Entonces, al determinar fijo la frecuencia, determino el número de onda y obtengo la velocidad de propagación. Todo esto lo hace el software que vamos a estar utilizando, pero es importante que ustedes vayan entendiendo y lo puedan presentar en la discusión de los papers. ¿Consultas? Como les decía, todos estos métodos tienen ciertas restricciones, en los cuales van a definir un límite en que las observaciones son confiables. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cierto arreglo compuesto por 12 geófonos con un radio de aproximadamente 15 metros, 15 metros, sí, un diámetro de unos 30 metros, y tiene una distancia máxima y una distancia mínima. Esta geometría me va a permitir conocer un cierto rango de longitudes de onda. En el plano velocidad de fase y frecuencia, una longitud de onda es una recta. Entonces la longitud de onda máxima y mínima están relacionadas con estos dos límites teóricos que depende única y exclusivamente de la geometría, no de los datos. Por lo tanto, a los resultados que yo obtengo, impongo estos límites teóricos y, si se fijan, acá los datos son confiables más o menos hasta 22 Hz. A frecuencias más altas yo no veo nada.
Pero uno podría decir, mira, pero a baja frecuencia uno como que tiende a ver algo que se va por acá, pero la geometría me impone un corte en esta longitud de onda, por lo tanto llego hasta este punto y no puedo ir a frecuencias menores. ¿Ok? Nuevamente el software que utilizaremos, que se llama Geopsy, permite hacer este cálculo y es importante que ustedes lo consideren al momento de interpretar los resultados que van obteniendo. Una técnica que utilizaremos a lo largo de este módulo es el concepto de stacking para la determinación de curva de dispersión. Básicamente esta consiste en que yo tengo una señal real, la cual tiene ruido, fíjense que el ruido es de amplitud mucho mayor que la señal, y al sumar ambas se pierde la señal, ¿ya? Pero una característica que tiene el ruido es que no es coherente. En cambio, la señal real sí es coherente, significa que se repite en el tiempo. Por lo tanto, si yo sumo, en este caso, por ejemplo, 5, en la señal real lo comparo con una suma de 5 realizaciones exactamente iguales, fíjense que ya se ve bastante parecido. Acá aparecen 20 y acá 100. Sí, ¿dudas? ¿No hay una duda? Si hay dudas, no lo escucho. ¿No? Ya. Bueno, podemos verlo después. Entonces, esta técnica de stacking o apilamiento, como le dice nuestro colega Rogelio, consiste en sumar señales que tienen, está la señal más el ruido, y de esa manera obtengo una estimación mucho más clara de la señal en sí, ¿ya? Esto es súper útil para aquellas señales que es difícil de observar. Y acá vemos un ejemplo donde tengo eh, una serie de 10 realizaciones de un golpe activo, donde si se fijan cada uno de los paneles tienen características comunes, sobre todo en alta frecuencia, pero en baja frecuencia se comienza a perder un poquito. Entonces no se ve muy bien la característica común en baja frecuencia. Entonces nuevamente aplicamos apilamiento o stacking y obtenemos esta que aparece en el borde derecho, donde vemos que acá queda toda la señal coherente mucho más clara y podemos estimar la curva de dispersión de manera más sencilla que solamente analizando cada uno de los golpes por separado. ¿Ya? Y esto, bueno, no, en terreno uno hace este apilamiento, ya sea en el tiempo o en el espacio, y los datos que ustedes van a trabajar lo consideran así. Esa era la tercera parte, donde pasábamos de los datos activos o pasivos, unidimensionales o bidimensionales, a la curva de dispersión. Los vamos a procesar. En este curso vamos a utilizar SPAC y FK, unidimensional y bidimensional, y vamos a obtener la curva de dispersión. Y ahora lo que queremos hacer es pasar de la curva de dispersión, está la velocidad en función de la frecuencia, a un modelo de capas. Súper fácil, suena al después, salvo que este método, este paso es no lineal. Eso quiere decir que la dependencia de la frecuencia es no lineal. No se preocupen, no son ustedes, soy yo. Voy a detener la presentación. Acabo de ver la hora. Yo les prometí que iba a hacer clases de máximo 1 hora y es principalmente porque tenemos tiempo. Ya lo de la virtualidad es cómodo conectarse, pero también desgasta. Así que no tenemos apuro, no se preocupen, así que vamos a dejar el resto de la presentación para la próxima clase. Hemos cubierto hasta el momento 3 temas, H sobre B, extensamente en las 2 clases anteriores, SPAC o ESAC y FK o FK de alta resolución. El último tema que voy a ver con un poquito más de detalle en la próxima clase es la inversión, que es tomar la curva de dispersión y obtener el perfil de velocidades. Por lo tanto, ahora sí los invito
un poquito con más énfasis a seleccionar un tema, a inscribirlo en el foro, de manera de que ya puedan empezar a trabajar en sus temas. La próxima clase, el día martes, voy a terminar la presentación. No tenemos apuro, tenemos tiempo. Y también, si tenemos tiempo, voy a resolver algunas dudas que puedan tener de los métodos que ojalá hayan elegido. Dicho eso, ¿alguien tiene alguna consulta? Mientras piensan en sus consultas, también les quiero comentar que la presentación está, ya la subí al material docente del curso en formato de PDF. No habiendo más consultas, vamos a dejar el registro hasta acá.